Para los que no me conocen, mi nombre es Karina Iribarne, soy directora de la licenciatura en psicopedagogía y a cargo del espacio de orientación académica y universitaria de la universidad. Y como les decía, estamos de algún modo queriendo fortalecer este tipo de propuestas que tenemos para ustedes, por eso me alegra mucho que puedan estar acá y que podamos entre todos aprovecharlas. Les voy a presentar a Marina Ferroni. Marina, bueno, es licenciada en letras, con especialización en psico y neurolingüística, es doctora en psicología, tiene una gran trayectoria en lo que es investigación, y es miembro del CONICET, docente universitaria en distintos espacios académicos, y aquí en CAESE está a cargo del taller de tesina de la licenciatura en psicopedagogía. Así que es un lujo tenerla, y que hoy esté con nosotros, así podemos aprender un poco más de lo que se trata de escribir correctamente académicamente. Más o menos. Ponele, un poquito mejor. Algo así, un poco mejor. No es nada fácil, a todos nos cuesta escribir bien, Marina la tiene muy clara y nos corrige a todos todo el tiempo, así que vamos a ver si podemos aprender un poquito más hoy con ella. Vamos bueno, todo tuyo el taller, Marina, y obviamente la idea es que también ustedes participen y que puedan hacer preguntas, y de acuerdo a la dinámica que vaya proponiendo Marina. Bien. Sí, por favor, les pido, yo ahora les voy a presentar, les voy a compartir la pantalla y les voy a ir hablando con un PowerPoint, así que no les voy a ver ni no los voy a ver, pero interrumpan todo lo que quieran interrumpir, y cuanto más hablen y más participen va a ser más divertido, más entretenido y más llevadero. Bueno, gracias Karina por invitarme. No, por favor, un lujo. Nada, me encanta poder compartir un poco lo que hago, siempre me gusta, y también es como un tema que a veces cuando alguien te tira como algún dato, realmente uno lo agradece porque es un tema bastante complejo. Así que celebro la reunión y la temática, ¿no? Sí, además hay distintas carreras de la universidad, está muy variado, ¿no? Así que está bueno eso. Me imaginé. Sí, porque así aparte también, ¿no? Interactuamos entre distintas áreas de la universidad, distintas carreras. Perfecto. Bueno, en lo que me interrumpen todo lo que sea necesario sin ningún problema. Yo les voy a mostrar ahora la pantalla, pero mientras iba preparando la presentación, iba pensando más o menos qué les iba a charlar, se me vino a la cabeza todo el tiempo la primera vez que, no sé si fue la primera, pero una vez que fue bastante traumática, que tuve que entregar una monografía en la facultad. No sé si les pasó alguna vez. Esperen que quedó al final la presentación. Ay, empezó a sonar el teléfono como loco. No sé si les pasó alguna vez, pero yo... Bueno, volvió loco mi teléfono. Ay, Dios. ¿Tenés sonido de pajarito? Sí, mal, no sé qué le pasa, aparte no baja el volumen. Ahí está. Pensé que estábamos en el campo, nos habíamos transportado. Disculpen, no, tengo pajaritos. Les contaba que la primera vez que tuve, mientras preparaba todo esto, me acordaba todo el tiempo, se me venía a la cabeza mi profesor de literatura inglesa. ¿Sí? Yo estudié en letras en la Universidad de Buenos Aires, no para dedicarme a la literatura o a la crítica literaria, sino para investigar un poco el desarrollo del lenguaje, que es lo que a mí me fascina y me apasiona. Pero bueno, hay materias que tuve que cursar de manera obligatoria, y una de ellas fue literatura inglesa. Literatura inglesa tuve que entregar una monografía con un profesor que era así como muy serio, me acuerdo mucho de su cara, y me acuerdo que, bueno, primero había que presentarle el tema, ¿no? Porque no tenía que elegir un tema, bueno, elegí el tema,
se lo presenté, me dijo, ay Marina, qué buen tema, qué copado, súper, súper novedoso, divino, yo había leído un montón, me encantaba, imagínense, Shakespeare de acá, Shakespeare de allá, 13 obras de teatro por día, y había averiguado un montón, investigado un montón, y había planteado un tema que estaba bárbaro. Escribo la monografía, la entrego, y cuando me la vine a devolver, me la da así como con un poco de cara de asco, ¿no? Y me dice, esto vos ni lo leíste antes de entregarlo. Bueno, yo, la verdad es que en tanto no me acuerdo cómo fue el proceso de escritura de esa monografía que me quedó grabada para siempre en mi memoria, pero sí me acuerdo mucho que había leído, que había investigado, que realmente me había propuesto hacer un buen trabajo. Sin embargo, la escritura había sido, según el profesor, y bueno, después, después yo la fui revisando y me di cuenta que realmente la escritura estaba mal, ¿sí? Entonces, ¿y qué cambió desde esos años, digamos, hará unos 20 años hasta ahora? ¿Qué fue lo que cambió? Que practiqué muchísimo. Practiqué muchísimo y además de practicar muchísimo, no practiqué sola, sino que practiqué con una persona al lado o con unas personas al lado que eran un poco más expertas que yo en el tema y entonces me iban ayudando, ¿sí? Entonces iban como, en psicología se dice, andamiando mi proceso de aprendizaje. Es muy difícil aprender cosas solo y es muy difícil aprender cosas tan complejas como la escritura. ¿A qué va todo esto? Que la escritura realmente, y más la escritura de textos académicos, es un proceso muy complejo, ¿sí? Y por eso este taller se llama Introducción a la Escritura Académica, porque es imposible abarcar todo, ponernos a practicar y realmente convertirnos en escritores expertos en un taller es realmente insólito e imposible, pero sí ir pensando algunas cosas que les puedan servir a ustedes cuando tengan que escribir un texto, ¿sí? Como les decía, la escritura realmente es un proceso muy complejo porque se ponen muchas cosas en juego, ¿sí? Por empezar, todo lo que tiene que ver con lo textual, ¿sí? Que cada tipo de texto tiene su complejidad, que hay diferentes tipos de textos, que los textos cumplen diferentes funciones, que tienen diferentes estilos, un montón de cosas respecto a los textos. Por otra parte, ¿sí? Y que, o sea, tiene mucha importancia, ¿sí? Todo lo que pasa del escritor hacia afuera. O sea, una vez que yo hice ese texto, todo lo que pasa desde ese texto hacia afuera es muy importante y también está muy estudiado. No sé si ustedes hicieron alguna vez, muy estudiado y como muy didactizado, muy llevado a la práctica, ¿sí? O sea, siempre que, no sé si ustedes tuvieron algún curso o algo así, siempre como que en los talleres de escritura solemos concentrarnos mucho en la estructura del texto, la función social de la escritura, etc. Y muchas veces se dejan de lado algo que para mí, y que es lo que yo estudio principalmente, se deja de lado todo lo que tiene que ver y todo lo que pasa del escritor hacia adentro, ¿sí? O sea, antes o mientras el texto se va produciendo. Todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos. La verdad es que es una parte fundamental. Obviamente todo es lo que pasa del escritor hacia afuera, o sea, cuando el texto está circulando, y lo que pasa del escritor hacia adentro. No se puede dejar nada fuera porque es muy importante, las dos cosas, las dos aristas, las dos caras. Al mismo tiempo, como les decía, son procesos tan complejos que muchas veces se van perdiendo cosas, ¿no? Entonces, esto es así, muy resumidas cuentas, ¿cuáles son los procesos cognitivos que se ponen en juego cuando una persona está escribiendo? Bueno, muchísimos. Fíjense que esta es una cuerda, se llama la cuerda de la alfabetización, ¿sí? Acá nosotros estaríamos ya hablando en este tramo de la cuerda de escritores y lectores expertos, ¿sí? O sea, con un nivel importante de alfabetización en el cual estos escritores pueden leer y escribir textos de alguna manera complejos, ¿sí? O sea, tienen un nivel importante de alfabetización. Sin embargo, para que esta cuerda se forme, fíjense que se tienen que entrelazar muchísimos hilos, ¿sí? Entonces, y todas estas son las funciones que se están poniendo en juego cuando nosotros estamos escribiendo un texto, ¿sí? Entonces, tenemos, dentro de lo que se llaman habilidades de nivel superior, tenemos todas las que tienen que ver con el desarrollo discursivo, todo lo que tiene que ver con la producción y la comprensión de textos, tanto escritos como orales, ¿sí? O sea que todas estas funciones, todas estas habilidades,
se empiezan a desarrollar desde muy, muy chicos, ¿sí? Empezando por adquirir vocabulario, conocimiento del mundo, por ir comprendiendo y pudiendo producir estructuras sintácticas de diferente nivel de complejidad, ¿sí? Empezando a conocer cómo es el estilo del lenguaje escrito, los tipos de texto, los usos y funciones de la escritura, todo eso se va desarrollando ya desde que somos muy chiquitos y en formato oral, ¿sí? A estas se las llaman las habilidades de nivel superior, y por otra parte tenemos habilidades de nivel inferior que tienen ya que ver con cómo paso todo esto que aprendí acá oralmente, cómo lo paso a la escritura, ¿sí? Esto tiene más relación con el sistema de escritura, con la habilidad que me permite a mí transformar el lenguaje oral en lenguaje escrito, la habilidad que me permite traducir sonidos en letras, ¿sí? Las habilidades de nivel inferior son muy importantes también, y se llaman de nivel inferior no porque sean menos importantes, sino porque estas habilidades en un momento se automatizan, ¿sí? Y ya dejan de consumirnos recursos cognitivos. Y esto es muy importante, que estas habilidades de nivel inferior estén automatizadas para que todo nuestro recurso cognitivo esté puesto en poder producir y comprender el lenguaje escrito, ¿sí? Que sin duda es muy complejo. Y el proceso de alfabetización no se termina nunca, la cuerda sigue y sigue, y por eso estamos acá, porque uno se va especializando, va mejorando su escritura, va mejorando su comprensión, va produciendo cada vez textos más complejos, y entonces no, la verdad es que no terminamos nunca de alfabetizarnos, ¿no? Pero básicamente con la escritura en el proceso de escritura ponemos en juego tres subprocesos principales que son muy, muy importantes, que son la planificación, la redacción y la revisión, ¿sí? La planificación, cuando nosotros planificamos un texto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, generamos las ideas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a escribir? ¿Qué tema es el que vamos a escribir? Y en ese tema, dentro de ese tema, qué conceptos tengo que explicar, ¿sí? Qué ideas voy a poner. Además de generar las ideas, lo que tengo que hacer es organizar esas ideas, ¿sí? Si no, voy a tener un texto absolutamente desorganizado. Dentro de esa organización, yo jerarquizo las ideas, jerarquizo la información. Hay información que son más importantes que otras, y entonces mi texto tiene que darme algún tipo de clave sobre qué información es más importante o menos importante que las demás. Cuando yo planifiqué, generé las ideas y las organicé, entonces recién empieza el proceso de redacción, ¿sí? Entonces ahí yo voy a ir poniendo todas mis ideas y todos los conceptos y todo lo que quiero explicar en el lenguaje escrito. Una vez que yo termino de redactar, ¿qué voy a hacer? Voy a revisar el texto, ¿sí? Que yo supuestamente no hice según mi profesor de literatura inglesa. Entonces voy a tener que ver si corresponde el contenido que puse, si los recursos lingüísticos que usé son los adecuados. Ahora, no confundir, estos no son pasos, ¿sí? O sea, claramente primero uno planifica, pero puedo estar planificando y planificar una parte y empezar a redactar, después puedo tener toda la planificación lista y entonces empiezo a redactar un fragmento y lo reviso, y entonces modifico y sigo redactando y vuelvo a revisar, y entonces ahí me doy cuenta que quizás tengo que cambiar la planificación. O sea, todos estos procesos son procesos recursivos, ¿sí? O sea, el proceso general es muy flexible, voy y vengo todo el tiempo, no es un proceso lineal, ¿se entiende? Uno no tiene que redactar todo el texto y al final revisarlo, sino que uno va poniendo una idea, revisa, avanza, pone otra idea, revisa, conecta todo el tiempo, es esta cosa recursiva y circular de ir produciendo y revisando y volviendo a producir. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Lo vimos recién, planificar la escritura. ¿Qué hago cuando planifico la escritura? Tengo que generar las ideas. Las ideas, cuando se habla de generar ideas, no quiere decir que mis ideas surgen de mi cabeza espontáneamente, ¿sí? Digamos, generalmente cuando uno tiene que escribir, lo que hace, y sobre todo si uno tiene que escribir un texto académico, lo que hace es ir a consultar bases de datos, para sacar bibliografía, consultar con expertos para que me guíen en qué bibliografía tengo que utilizar. O sea, voy sacando ideas de diferentes fuentes para después transformarlas y plasmarlas en el texto. Esto no sé por qué lo puse.
Y bueno, ¿y nosotros qué tipo de texto tendríamos que estar ideando, ¿no? ¿Qué tipo de texto tendríamos que estar planificando? Bueno, como lo dice el título del taller, tenemos que estar planificando un texto académico, sí, que no es cualquier texto. En un texto académico uno elabora ideas, ¿sí? O sea, son procesos de elaboración intelectual, ¿sí? Que se relacionan con un tema particular y de una manera muy formal, ¿sí? Hay muchos tipos de textos académicos. Los textos académicos, bueno, por lo general, como su nombre lo indica, circulan en ámbitos académicos, en ámbitos en donde uno quiere poder transmitir y interpretar o arribar a distintos tipos de saberes. También hay muchos textos académicos, ¿sí? Algunos ejemplos son, por ejemplo, los exámenes parciales y los exámenes finales, ¿sí? Los proyectos de investigación, las monografías, las reseñas, los ensayos, las tesis y las tesinas. ¿A ustedes les pidieron alguna vez algunos de estos textos? ¿Que produzcan alguno de estos textos? ¿O se les ocurre algún otro texto que hayan tenido que producir? Sí, todo el tiempo nos piden de esto, más que nada ahora en cuarentena. Igual está buenísimo, siento que son ejercicios que uno puede ir mejorando las cosas, porque, perdón, capaz me estoy yendo por las redes, no sé, pero lo que voy es, antes sentía que escribía mientras pensaba, y ahora me doy cuenta que tengo que planificar todo antes de escribir y que tardo un montón de días más en hacer esas cosas porque escribo y reescribo todo el tiempo. Claro. Y en algunas materias con algunos conceptos me sale bastante bien, pero en otras materias no. Por ejemplo, tuve que hacer un análisis sobre una situación de ahora de pandemia para psicología social. Ajá. Y me dijeron como que al referirme a la experiencia esa de otra persona, utilizaba como un lenguaje muy coloquial. Y yo no había sentido eso para nada, y creo que por eso también me anoté en ese curso. Así que... Bueno, genial. Ojalá te sirva, sí. Nos vas a hacer un montón de estas cosas, tipo todo lo que dijiste creo que la mayoría lo hicimos. Bueno, buenísimo, me alegro. Sí, Marina, ya la verdad acá Bárbara dice que tiene que escribir el trabajo final para la licenciatura, no sé de qué, Bárbara, de licenciatura de qué estás cursando, entonces la necesito porque está muy perdida. ¿Cómo la qué? No te escucho. No, necesitaba este taller de escritura porque estaba muy perdida, dice. Bueno. De la biología. Bueno, me alegro que sirva. Buenísimo. Ahora vamos a seguir avanzando y van a ver que hay cosas interesantes para pensar. Pero sí, la verdad es que a mí cuando me dijeron tenés que planificar la escritura, yo dije, ¿qué cosa? Nunca nadie me lo había dicho, y eso que fui, ya les digo, hice toda la primaria, la secundaria, la universidad, y bueno, cuando tuve que hacer el doctorado, por eso les digo que a veces es cuestión de encontrarse o de buscar a alguien que realmente se dedique a escribir y que te pueda decir algunas cosas. Pero bueno, hice toda una carrera universitaria y la verdad es que fui aprendiendo medio a los palotes, porque hay cosas que nunca me dijeron. Por eso está bueno bueno, por ahí les sirve, qué sé yo. Pero bueno, volviendo a esto, después charlamos y debatimos. Entonces, estábamos hablando de que hay diferentes tipos de textos, ¿sí? Y que en términos generales, los textos académicos, que están acá los ejemplos, se pueden dividir en textos expositivos y en textos argumentativos, ¿sí? Los textos expositivos, los textos explicativos, lo que hacen es dar información, o sea, informar, explicar y permitir comprender conceptos, ¿sí? O sea, lo fundamental es que está explicando términos nuevos, conceptos nuevos, y la función es que el que está leyendo entienda y aprenda esos conceptos que, bueno, tienen que estar muy bien explicados en ese texto. Otro tipo de texto que suele haber son los textos argumentativos. Los textos argumentativos
no son como los explicativos, sino que los argumentativos lo que quieren hacer es intentar convencer o persuadir al que lee de la idea que yo estoy, de mi tesis, ¿sí? de mi hipótesis. Yo lo quiero convencer al otro de la idea que yo tengo. Ojo, porque muchas veces estos en realidad se llaman, en lingüística se le dicen secuencias explicativas o secuencias argumentativas. Entonces, no es que el texto es, hay textos que sí, pero a veces puede ser que se mezclen, o sea, que haya un texto en donde haya alguna secuencia explicativa con un fragmento que sea argumentativo, o puede ser que haya, por ejemplo, en las tesis, que son textos además más extensos, hay, por ejemplo, toda la parte del marco teórico y de los antecedentes, es un texto con una secuencia más explicativa, y después tiene toda una parte que es más de argumentación, ¿sí? Que es la parte de la discusión de los resultados y todo eso, que es mucho más argumentativo, o sea, que el que escribe lo que quiere hacer es presentar todo el tiempo datos e ideas que para decirle al otro, al que lee, mirá, acá yo te estoy mostrando evidencia de lo que yo te estoy diciendo y yo quiero convencerte de lo que estoy diciendo, ¿sí? No es que lo intento convencer con... Los argumentos tienen que ser serios, digamos, y más en una tesis tienen que ser argumentos que tengan evidencia empírica. Bueno, lo importante de todo esto es que cuando hablamos de escritura académica no estamos hablando de, y esto es muy importante, de textos literarios, ¿sí? Los textos literarios tienen toda otra lógica y tienen toda otra función. Los textos académicos, tanto los expositivos como los argumentativos, lo que quieren hacer es transmitir información, transmitir saberes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tiene que quedar como nada librado a la interpretación del que lee, ¿sí? Digamos, yo quiero que el que lea comprenda lo que yo estoy diciendo. Entonces, mi lenguaje tiene que ser muy claro, muy conciso, y no dejar nada librado a posibles ambigüedades. Si no es que leemos una novela, ¿sí? Nosotros leemos todos la misma novela, bueno, claramente vamos a comprender cosas similares, pero también hay cuestiones que van a quedar libradas a la interpretación, ¿sí? Porque eso tiene el lindo de la literatura, que uno puede seguir jugando, interpretando cosas que no están implícitamente puestas en los textos, ¿sí? Entonces uno puede empezar a decir, bueno, yo creo que este personaje actuó de esta manera por tal cosa, y yo creo que este pueblo en realidad representa tal cosa. Todo eso que sucede en la literatura no puede suceder en un texto en estos tipos de textos, ¿entiende? Porque las funciones son absolutamente distintas. Entonces, el lenguaje y el formato es mucho más duro, sí, es mucho más estructurado, porque nosotros queremos transmitir mucha y muy buena información al que está leyendo, ¿sí? Entonces, algunas características de estos textos. En los textos expositivos, lo que solemos hacer es borrar la huella del que escribe, ¿sí? Nosotros queremos ser lo más objetivos posible, es como que en realidad lo que estamos poniendo ahí son conocimientos, ideas, y nosotros los escritores quedamos como muy relegados, o sea, no queremos no queremos estar ahí en el foco de la atención, queremos que estén nuestras ideas, nuestros conceptos, ¿no? Se propone informar, y la dimensión cognitiva es central, o sea, uno está poniendo ideas, quiere transmitir ideas, ¿sí? O sea, es muy importante. Por otro lado, en los textos argumentativos, el sujeto sí está más presente, el que escribe, porque está manifestando opinión y se confronta con la opinión de otros, ¿sí? Se propone persuadir, y a la dimensión cognitiva muchas veces se le agrega un componente que tiene más que ver con lo emocional. Entonces, estamos planificando nuestro texto, elegimos un texto, ¿sí? Para escribir cualquiera de esos que vimos recién, con trama más explicativa o con trama más argumentativa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por empezar, vamos a ver cuál es el esqueleto de ese texto. Esto es fundamental, ¿sí? Vamos a ver cuál es la superestructura de nuestro texto, porque si yo tengo más o menos en la cabeza o escrito en un papelito cómo es la superestructura de nuestro texto, después es como ir llenando cada pedacito de esa estructura de ideas, ¿sí? Como un rompecabezas, pero nos va a quedar muchísimo más ordenado si nosotros sabemos qué estructura textual tenemos que seguir. Entonces, fíjense, si yo voy a hablar, voy a producir un texto argumentativo, yo sé que tengo que poner, primero,
bueno, siempre hay, ¿no? Obviamente una introducción y qué sé yo estoy hablando más de lo central. Pero si estoy produciendo una secuencia argumentativa, entonces primero pongo la hipótesis o la tesis que yo sostengo, ¿sí? Después que va a venir todos los argumentos que sostienen mi hipótesis, ¿sí? Después, ¿qué voy a poner? Los contraargumentos, ¿sí? Acá en la dimensión polémica yo me voy a empezar un poco a pelear, en el buen sentido, con los argumentos ajenos. Y después, ¿qué voy a poner? Voy a refutar los contraargumentos para terminar concluyendo con que, bueno, yo tengo razón, ¿no? Mi hipótesis es la correcta. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que producir un texto argumentativo y tengo esto en la cabeza, o lo tengo anotado en un papelito, es mucho más fácil, es mucho más organizado. Después tengo que ir llenando de contenido, claro que también después viene toda la parte de la generación del texto, que claramente también es muy compleja, pero digamos, esto nos puede ayudar un montón. Es como tener, no sé, la estructura de una casa y tener que ir poniéndole ladrillos para llenarlo, ¿sí? Esto es ahora no me sale, pero la estructura, ¿sí? Los cimientos, sí, pero aparte el hormigón me sale. La estructura. La base. Más o menos. La losa. Todo eso que no es contenido, pero es lo que sostiene, ¿sí? Eso es la superestructura. Bueno, si en vez de un texto argumentativo yo quiero producir un texto expositivo, bueno, entonces la estructura, que en la mayor parte del texto voy a desarrollar una trama expositiva, una trama explicativa, bueno, tengo que tener en cuenta otra estructura. Los textos expositivos hay muchas estructuras, ¿sí? Básicamente puede haber estructuras que son más comparativas, ¿sí? O sea que yo estoy hablando de dos fenómenos y estoy comparando todo el tiempo, entonces voy a tener un tipo de estructura similar a esto, en donde voy describiendo cada fenómeno o cada concepto y después lo voy comparando, ¿sí? O si tengo un texto que esté planteando problemas y soluciones, bueno, la estructura va a ser esta. Y si tengo un texto explicativo básico, ¿sí? Voy a tener otro tipo de estructura. O sea, que la estructura que voy a tener es una estructura en la cual yo tengo que ir describiendo, ¿sí? Un concepto o describiendo un tema un tema más general, pero llevando a cabo la explicación de cada concepto, ¿sí? Entonces, la estructura va a ser distinta. Miren acá cómo planificamos un texto que es un marco teórico. Entonces, este marco teórico es de una tesis que se llamó Comprensión lectora, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la licenciatura en psicopedagogía. Entonces, acá las chicas, bueno, querían explicar estos tres conceptos, ¿sí? O sea, relacionar estos tres conceptos y planificaron este marco teórico, ¿sí? Un marco teórico en el cual pusieron, bueno, primero vamos a hablar de las habilidades de comprensión lectora, ¿sí? Dentro de este núcleo conceptual se abrían distintos subtemas, ¿sí? Entonces iban a hablar de modelos de comprensión, del reconocimiento de palabras, y después iban a hacer un párrafo sobre la comprensión lectora en estudiantes universitarios. Después iban a definir el rendimiento académico, ¿sí? Iban a decir qué es el rendimiento académico, cómo se mide, cómo se observa, y después iban a establecer la relación entre las habilidades de comprensión lectora y el rendimiento académico, y por último iban a hablar de las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Iban a definir las estrategias de aprendizaje, iban a hablar de las estrategias de aprendizaje en alumnos universitarios, y después iban a establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. Y así les cerró divino todo este marco teórico. Entonces, una vez que yo tengo las ideas, ¿sí? Leí mucho sobre estas ideas, no es que las ideas se me ocurrieron a mí, sino que yo planteo un tema, busco mucha bibliografía, ¿sí? Voy apuntando cuáles son los conceptos principales que tengo que explicar sí o sí, bueno, entonces después voy a ir acomodando esos conceptos que tengo que explicar sí o sí. ¿Sí? Voy haciendo un desarrollo lógico de esos conceptos. Y una vez que yo tengo una planificación, la escritura, ¿sí?
¿sí? Si bien esto lleva bastante tiempo, la escritura es mucho más ordenada. Y realmente cuando uno lee un texto bien planificado, se nota, ¿sí? Se nota. Como les digo, después viene toda la parte de ir rellenando cada uno de estos puntos, que ahí empezamos con el lío de cómo redactamos, de todo eso, que también es complejo, pero la planificación es muy importante. Y esta se llama técnica del índice, que es esto, bueno, ir haciendo como un índice tentativo de mi marco teórico para ir desarrollándolo. Hay otras formas de planificar. El tema es que ustedes tengan un cuadro sinóptico, un esqueleto de un texto antes de ponerse a escribir. Eso es muy importante y los va a ayudar muchísimo. Entonces, fíjense que yo acá les voy a pedir que armemos un texto muy pequeño y muy simple, o nos imaginemos que vamos a armar un pequeño texto y muy simple sobre todo el proceso de alfabetización, eso de la cuerda que yo les fui contando, ¿no? Entonces hay acá como conceptos, ¿sí? Todos separados, ¿sí? Y muy desorganizados. Yo les voy a pedir que piensen un minuto cómo los organizaríamos. Fíjense, acá está, dice habilidades de nivel superior, acá dice nivel más amplios que las palabras y habla de cada uno. Después acá dice habilidades de nivel inferior, dice nivel de palabras y habla de cada uno de esas habilidades. Acá dice el proceso de alfabetización y acá dice relación entre los procesos de nivel inferior y superior. ¿Cómo lo ordenarían eso? ¿Qué pondrían primero? Las habilidades de nivel inferior. ¿Por qué primero las habilidades? Bueno, ponele, pero primero vos empezás con eso. O sea, vos vas a hablar de un texto, vas a hacer un texto que va a hablar del proceso de alfabetización. ¿Qué pones primero? ¿Habilidades de nivel inferior? No. No, Primero empezaría con la definición del proceso de alfabetización. Ahí está. Entonces ponemos primero. Ahora empiezo a hacerle. Entonces esto lo ponemos primero. ¿Con qué siguen? Con el nivel inferior. ¿Esto? Sí. Relación. Habilidades de nivel. ¿Esto decís primero? No, eso último. Ah, Relación entre el proceso de nivel inferior y superior. No, pero primero hay que definir qué son. claro. No, las habilidades de nivel superior. Nivel Es que no diste inferior. ya una guía, ¿no? Como vimos las diapositivas anteriores, nivel superior. Claro, bueno, pero algo les las tenía que definiciones. decir. Y después la de No, nivel pero igual, inferior, ¿saben qué? No está mal empezar por las de nivel inferior. Digo, es lo mismo. Pero organicemos el contenido. Está bien, vamos a poner las de... Yo creo que el ejemplo después lo hice al revés. Pero no importa. Bueno, y acá, y todo lo que queda ahí, ¿dónde lo pondrían? El nivel más amplio que palabras, ese cuadro, son las habilidades de nivel superior. Bien. El otro son las otras. Claro, y último la relación. Bueno, no me va a entrar, pero quedaría por ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Esto puede parecer una pavada, pero no lo es. ¿Sí? Si yo tengo esto armado, como les decía antes, ven que yo puse primero los de inferior, pero es lo mismo, no importa, está bien. Si yo tengo esto así, entonces yo sé, bueno, bien, entonces ahora tengo que hacer una introducción y definir el proceso de alfabetización. Perfecto, hago eso, escribo. Ahora tengo que hablar de los procesos de nivel inferior. Bien, ¿qué son los procesos de nivel inferior? Escribo, explico cada uno. ¿Sí? Ahora tengo que ir a los procesos de nivel superior, escribo y explico cada uno, ¿sí? Y después, bueno, tengo que explicar esto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos dos tipos de habilidades? En la técnica del índice lo que se hace es ir poniendo estos numeritos, ¿sí? Que todavía clarifican más, porque entonces yo tengo como conceptos muy principales, ¿sí? Acá se ve claramente una relación jerárquica, ¿sí? O sea, correspondencia letra-sonido está dentro de los procesos de nivel inferior, ¿sí? La sintaxis está dentro de los procesos de nivel superior, ¿se entiende? Son subtemas dentro de un tema principal.
Y esto de estar planificando nuestro texto también puede ser muy útil cuando ustedes tienen que presentar trabajos orales. ¿Les hicieron hacer alguna vez una presentación oral? Sí, sí. Bueno, exactamente lo mismo. El estilo oral y el estilo escrito son como estilos que es como un continuo, ¿no? Entonces, puede haber textos escritos que sean sumamente orales, ¿sí? Como por ejemplo un mensaje de WhatsApp, un mensaje a un amigo, si yo le escribo, no sé, un mail a alguien con quien tengo muchísima confianza, seguramente voy a usar un estilo más oral, ¿sí? Y también puedo estar produciendo un texto oral, ¿sí? Pero que tiene más que ver con un estilo escrito. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tengo que hacer una presentación formal, cuando tengo que dar un final y te dicen, bueno, prepara un tema. Bueno, ahí en realidad es como que yo estoy diciendo un texto escrito, ¿se entiende? Pero lo estoy diciendo, ¿sí? O si tengo que presentar un trabajo en un congreso o lo que sea, digamos, cuando es más formal, mi estilo de lenguaje va a ser un estilo más cercano a la escritura. Entonces también tengo que planificarlo así como planifico un texto escrito. Bien, entonces, ya pensamos nuestro texto más o menos y fuimos armando, fuimos planificando el tema general, los subtemas y fuimos haciendo un índice. Tendríamos que suponer que cada uno más o menos, o por lo menos que acá haya algunos párrafos y acá comience otro párrafo, sí, acá comience otro párrafo, o sea, vamos a ir armando los párrafos en relación a lo que fuimos poniendo, en relación a cómo fuimos armando, cómo fuimos separando todo esto que tenemos que ir escribiendo. Entonces, los párrafos, cosas importantes, son grupos de oraciones, ¿sí? Son grupos de oraciones que tienen una unidad de sentido. O sea, dentro de un texto, ustedes saben que un texto es un tejido de ideas, es un tejido de conceptos. Dentro de un párrafo, lo que hace es desarrollar un aspecto específico de ese tema determinado, de ese tema más general que estoy desarrollando en mi texto. Como vimos recién, el proceso de alfabetización es como un tema general y bueno, qué sé yo, el procesamiento sintáctico es un subtema. Y ese párrafo, ¿sí?, tiene que servir para explicar ese tema determinado, ese tema específico. Como constituye una unidad de sentido cada párrafo, cada oración que se incluya en ese párrafo tiene que estar relacionado con el tema del párrafo, ¿sí? Si yo estoy explicando la importancia del procesamiento sintáctico, bueno, no puedo empezar a hablar de, no sé, las correspondencias entre las letras y los sonidos, ¿sí? Tengo que seguir hablando de eso que estoy hablando, el tema tiene que estar fijo. Tiene que tener una extensión, ¿cómo decirlo? Más o menos se recomienda que sean, ay, perdón, tengo un bicho en el teclado, estoy tratando de sacarlo. Tiene que tener una extensión que no sea ni muy muy ni tan tan, o sea, se recomienda que sean de 150 palabras, ¿sí? No que tengan ni 3 oraciones ni 80 oraciones, ¿sí? ¿Y cómo voy mostrándole al lector, ¿sí?, cuándo empieza y cuándo termina un párrafo? Bueno, muy importante, los párrafos se separan con punto y aparte, ¿sí? Cuando comienzo un párrafo, tengo que usar una sangría, para ayudar a entender al que está leyendo, lo que puedo poner en cada párrafo es una frase introductoria, o sea, como una especie de un anunciar el tema que sigue, ¿sí? En este párrafo voy a hablar de tal cosa, no poniéndolo así, pero se entiende como introduciendo el tema nuevo, el tema específico que voy a tratar en ese párrafo. Y bueno, y los párrafos en realidad se van entrelazando con conectores que ahora los vamos a ver. Pero fíjense que cómo ayuda, ¿sí?, el tener estos formatos al que está leyendo. Esto lo ayuda muchísimo al que lee porque sabe, bueno, acá va a desarrollar un tema específico, acá va a desarrollar otro tema específico, ¿sí? Entonces, el que lee puede ir imaginándose qué cosas van a pasar, ¿sí?, mientras lee, y eso ayuda muchísimo a la comprensión. Recuerden que en este tipo de textos lo que yo quiero es que el que lee entienda exactamente lo que yo quiero poner. Entonces, todo lo que ayude al que el que lee entienda bien, será muy bienvenido. Bueno, entonces, como les decía antes, estos párrafos se van conectando, ¿sí? Se van relacionando de diferentes maneras de acuerdo a los conectores que yo use, ¿sí? Si entre
párrafo, si en un párrafo yo quiero introducir un tema, voy a usar unos conectores. Los conectores también pueden ser intraoracionales, o sea, no están solo uniendo haciendo relaciones entre párrafos, sino que pueden estar dentro de un párrafo también, ¿no? No confundir eso. Pero acá estoy más que nada hablando de los conectores que establecen relaciones entre los párrafos. Entonces, si yo quiero escribí un párrafo, voy a empezar otro párrafo, pero voy a seguir con el mismo tema, entonces seguramente voy a utilizar o un además, o un asimismo, o un a continuación, ¿sí? Si yo escribí un párrafo y ahora voy a seguir escribiendo, voy a indicar una causa, una relación causal, voy a utilizar un por qué, un puesto que, ¿sí? ¿Se entiende? Y todo esto también ayuda al lector a comprender el discurso, porque si yo estoy diciendo algo, si yo estoy diciendo algo y después empiezo un párrafo con sin embargo, o en contraposición, el que lee va a decir, ahora va a decir algo opuesto a lo que venía diciendo. ¿Se entiende todo esto? Sí, Marina, entonces, claro. Buenísimo. Entonces, fíjense acá. Creo que lo estábamos copiando todos para tener un cuadro. ¿Quieren que los deje un ratito? Si no, después no sé si se podrá mandar, se los mando. Sí, va a quedar grabada la reunión, se va a enviar a todos los inscriptos, así que no va a haber problema. Pero bueno, claro, como quieran, chicos. Bueno, ¿sigo? Sí, sí. Bueno, fíjense acá, sí, que tenemos como párrafos distintos, ¿sí? Bueno, este es un párrafo muy chiquito, pero tenemos párrafos distintos y le faltan los conectores. Vamos a ir pensando entre todos qué conectores les pondríamos. Entonces, si tengo que introducir un tema, podríamos poner alguno de estos. ¿Cuál les gusta? ¿O si conocen otro? Y sí, sería el tema en el estudio es... Bien. El tema de estudio es la formación de representaciones ortográficas. Shea realizó un estudio con niños hablantes de hebreo y concluyó que el proceso de recodificación fonológica sirvió como herramienta para la formación de representaciones ortográficas. Bien. Ahora viene otro párrafo en el cual yo continúo con el mismo punto, o sea, voy a acordar con el mismo punto. A su vez. Bien. Mismo. Claro, los conectores son fundamentales. A mí me pasa esto de que lo tengo claro a nivel mental, digamos, pero cuando voy a escribir, me súper complico, digamos, en ese sentido de traducir lo que estoy pensando para que la gente lo entienda, digamos, y lo leo después de 2 días y no sé ni lo que quise decir, digamos. Sí. Eso me pasa. Bueno, yo soy lo que hay que hacer ahí? ¿no? Entonces, lo mío es todo simbología, y cuando escribo un texto, por ejemplo, de investigación, me doy cuenta de que ni yo mismo lo entiendo después de 2 días de escrito, ¿no? Claro. Eso es una macana. Marina, tengo una pregunta. A mí me pasa que muchas veces como que repito conectores porque tal vez estoy, o sea, un día que estoy con esa palabra y la repito, entonces lo que suelo hacer es tal vez abrir como alguna página en Google, una pestaña con conectores, a buscar en Google conectores para redactar texto y a partir de eso como tratar de ir variando, o sea, lo tiro como técnica porque a mí me sirve esto de tener como este cuadro, pero bueno, hay páginas con un montón de conectores. No, hay 1000 millones, sí, claro. Para buscar otras opciones que tal vez uno no le surgen en el momento a nivel tipo, uso siempre bueno, cambiar y tal vez buscar. En el momento tener abierto en paralelo otras opciones sirve un montón para organizarse y visualizar que hay más palabras de las que a uno se le ocurre. Totalmente. Como que eso está bueno. Por lo que dijo Cristian, lo tiro como... Totalmente, sí. Como una... Sí. Gracias.
suele pasar también que cuando la producción escrita no es individual. Perdón. Sí, dale. Cuando estás escribiendo en un drive, no, ¿qué y decías? varios vamos escribiendo, hay veces que te queda un párrafo y vos entendés el sentido de lo que pusieron, lo que quisieron poner. Pero quedó sin conectores y quedó perdido. Y decís, ay, ¿cómo engancho esto con lo que estamos diciendo? Bueno, todo eso lleva un ejercicio muy importante de metacognición, ¿sí? También con lo que decía el compañero antes. Yo tengo que pensar en lo que estoy pensando, o sea, tengo que decir, o en realidad pensar en lo que estoy escribiendo. Tengo que decir, bueno, acá estoy definiendo un concepto. Ahora, en este párrafo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy explicando otro concepto? Bueno, entonces explico otro concepto. Este concepto nuevo o esta idea nueva que estoy desarrollando, ¿es contraria a la idea anterior? ¿O viene en línea con la idea anterior? ¿O es una idea completamente nueva? ¿Se entiende? Y eso sirve mucho hacerlo cuando uno hace la planificación. Porque cuando uno hace la planificación, ¿sí? Que como les mostraba esto, vos vas diciendo, bueno, acá yo tengo que explicar las habilidades de comprensión lectora, ¿sí? Bueno, dentro de las habilidades de comprensión lectora tengo que explicar esto y tengo que explicar esto, y después me tengo que referir a este punto específico, pero en estudiantes universitarios, ¿se entiende? Es como todo el tiempo un trabajo metacognitivo, ¿sí? De decir, ahora, ¿qué estoy haciendo? Me estoy contraponiendo a lo que decía antes, sigo en línea, estoy explicando algo nuevo, ¿sí? Hay que pensar en lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Eso ayuda muchísimo a ver cuál es el conector que tengo que usar. Tengo que empezar otro párrafo, ¿sí? Es el mismo párrafo, todo eso, digamos, es todo el tiempo estar pensando sobre la escritura, ¿sí? Bueno, bien, entonces se dieron cuenta que los conectores... Sí, dale. No, que me pasó el cuatrimestre pasado que teníamos que hacer un ensayo para historia, y el tema es que cuando uno va haciendo un ensayo y vas sobre la marcha estudiando, definiendo cosas, ahí es cuando a mí me pasó que me costó muchísimo engancharle que se entienda lo que estoy poniendo, engancharle el sentido, y porque en el mismo momento que yo iba haciendo el ensayo, lo estaba escribiendo, entonces por momento me hacía una ensalada que ni yo me entendía lo que estaba escribiendo. Por más que tenía por ahí las cosas claras en la cabeza, pero me costaba llevarlo a escribirlo, digamos. Claro. Bueno, ahí lo importante es como ser prolijo, ¿no? En el proceso, ¿sí? Primero leer como, no sé, leerte todo lo que te tengas que leer y detectar esto, qué cosas sí o sí tengo que explicar. Ahí te armas un esqueleto, ¿sí? Después no quiere decir que no puedas volver a esos textos, porque claramente si vos tenés que definir un concepto, una idea, que es algo que vos no tenés súper interiorizado, vas a volver al texto para leerla, para volver a ponerla. Pero una cosa es volver al texto para ir rellenando, ¿sí? Cuando uno ya tiene la estructura armada, y otra cosa es todo el tiempo escribir e ir modificando la escritura, volver a leer, modificar la escritura, volver a leer, porque eso se hace una ensalada. ¿Entendés? Por eso es tan importante planificar un texto, por eso es tan importante tener la estructura. Después vos vas a leer para ir rellenando, pero la estructura la tenés ahí firme. Claro. ¿Entendés? Y sí, primero cuando es un tema aparte que es muy nuevo, sí, tenés que leer. Hay que, una muy buena parte de poder escribir un texto académico es leer mucho. Sí, es así. Claro. Mariana, yo no sé si les pasó a los demás alumnos, algo que me pasó a mí con la modalidad virtual, es que en el momento de, nuestra carrera, yo estoy haciendo el ciclo de licenciatura en Comercio Internacional, en nuestra carrera no hay ensayos, no hay mucho de producción de monografías, tenemos un trabajo final, sí, que lo estamos haciendo, que dura un año, está basado en un análisis de negocios de una empresa, pero a mí me pasa particularmente en los parciales, y no sé si a varios compañeros de mi curso le pasan también, que rendir de forma virtual a la hora de escribir en la computadora un parcial en un tiempo,
cuesta mucho, a mí me cuesta mucho volcar las ideas en la computadora. O sea, me doy cuenta que el rendimiento que tengo yo con la computadora es por escribir lento, no es por eso. Me cuesta más que cuando escribo en un papel. Entonces, siempre tengo que tener un papel cuando voy a rendir, tengo que ir escribiendo, porque si no, siento que me pierdo. Sí. Bueno, sí, tiene más que ver con cosas, no sé, como con prácticas. Yo ya creo que ya ni escribo en los papeles, pero al principio lo hacía un montón. Me parece que eso tiene que ver con experiencia, con cómo uno va. Yo escribo todo el tiempo en la compu, ahora no sé, no agarran más un lápiz, ¿sí? Pero de hecho, hasta planifico ya en el mismo Word que voy a ir rellenando, lo planifico ahí. Eso tiene que ver con cosas. Seguí escribiendo a mano, no importa. El tema es que vos después, salvo que vos me digas que tenés un problema, que sos lenta con el teclado. No, que eso también puede de que desarrollo, no, trabajo todo el día con la computadora. Y redacto mucho lo que son expedientes, pero es administrativo. Pero cuando tengo que hacer un parcial, me cuesta mucho volcar las ideas en la planilla, o sea, no sé, en el Word. Distinto en un papel que yo me sentaba, y creo que uno de los chicos lo dijo, es como que uno va escribiendo y se va trasladando ese pensamiento en la pluma, digamos. Pero Camila, eso también quizás lo puedas hacer en la computadora. A veces uno puede escribir eso debajo y sigue ese esquema que vos te armás o que te organizan, también lo puedes escribir. Después lo borrás, pero vas siguiéndote por ese hilo que vas dejando ahí. Escribir, o si tenés la posibilidad de escribir en un papel al costadito mientras estás escribiendo, también armarte un esquema y tachando y después trasladarlo. Es que no tiene nada de malo escribir en un papel, claro. De hecho, la hoja esa que les mostré mugrienta de la planificación de las chicas, era así, porque uno necesita hacer flechas y cosas, más cuando tenés que pensarlo mucho, ¿sí? Uno si está todo el día escribiendo en la compu, ya como que ya estás bastante organizado, pero ya tenés mucha práctica, pero cuando no escribís tanto texto en la compu, y bueno, entonces por ahí necesitas, sí, hay toda una cosa de la escritura a mano también que es súper importante. Claro, sí. Bueno, no me acuerdo bien por dónde iba, pero los párrafos, ¿sí? Fíjense cómo van organizando, cuando fuimos armando los párrafos, fíjense cómo van organizando la lectura, ¿sí? Fíjense, bueno, empezamos por el proceso de alfabetización en nuestro texto hipotético, empezamos por el proceso de alfabetización, después seguimos con las habilidades de nivel superior, acá habría que explicar cada una, después con las de nivel inferior, y fíjense que ya a la vista uno ya se siente organizado, ¿sí? Todo lo que sea organizado, estructurado, sistemático, nos relaja, nos tranquiliza, nos permite destinar recurso cognitivo a todo lo que tiene que ver con comprender, ¿sí? Bueno, y fíjense, otra cosa muy importante de los textos académicos es que hay otras voces, ¿sí? Están las voces de las personas que yo fui leyendo. Entonces siempre acuérdense de ir citando, ¿sí? Bueno, todo el tema de la citación es un taller aparte, pero sí, apellidos y años de las personas de las cuales estoy hablando, ¿sí? Esto es súper importante. Las citas, o sea, las voces intertextuales pueden estar citadas de manera indirecta, como acá, en donde yo parafraseo lo que estoy leyendo, y que luego voy a ir al final, voy a hacer en mi lista de referencias, voy a incluir a todas esas voces, sí, que estaban por ahí, o a esas letras en realidad. También puedo hacer citas textuales o directas, ¿sí? Que es cuando yo, encomillo, cuando yo directamente paso la escritura del autor que estoy leyendo, la paso al texto directamente. Bueno, ese es otro tipo de intertextualidad y es escritura cita directa. Bueno, pero si ya armamos nuestros párrafos, ahora vamos a ir rellenándolos, ¿sí? Entonces vamos a ir poniendo, vamos a hacer la puesta en texto, que lo que implica es ir seleccionando las palabras, ir armando las oraciones, ¿sí? Entonces vamos armando las estructuras locales. Las oraciones, para las personas que no están
que no son muy expertas en la escritura, conviene que sean breves, ¿sí? Porque cuando las oraciones son breves es más fácil, más manejable la gramática, entonces seguramente la sintaxis va a ser correcta. Cuando la oración es muy, muy larga, seguramente se armó algún lío en el medio. Bueno, no. Y las oraciones, no, después lo digo, es muy importante. Las oraciones, bueno, tenemos que separarlas por puntos, ¿sí? Cuando es en un mismo párrafo, recuerden que es punto seguido, ¿sí? También podemos usar coma, 2 puntos. Cada uno de estos signos de puntuación tiene una función específica, así que ustedes piensen, ¿sí? Cuando usan un punto, cuando usan una coma, si realmente es ese el signo de puntuación que digamos que está cumpliendo la función que necesitamos. Entonces, la puntuación cuando armamos las oraciones, que no sean oraciones muy extensas, respetar la ortografía, ¿sí? Fíjense lo que pasa si nosotros leemos, ¿sí? ¿Pueden leer este pedacito? O sea, ¿lo leen? ¿Leerlo literal? ¿Leerlo? No, digo, ¿lo pudieron leer? Sí, tremendo, muy difícil. Hay que traducirlo. Claro, o sea, dijeron palabras del español, ¿verdad? Cuando hablaban. Pero ¿se imaginan leer toda una novela así, o un texto académico así? No. Bueno, entonces, sí, la ortografía es importante o sea, bueno, este es un ejemplo, claro, es un ejemplo no exagerado, pero es para que se entienda que si uno tiene que leer, el que lee, tiene que leer un texto en el que cada 2 o 3 palabras tengo un error ortográfico, tengo que poner atención en descifrar esa palabra, ¿sí? Y yo quiero que mi atención esté puesta en entender el contenido del texto, que es un texto complejo. Entonces, esto es habilidad de nivel inferior, ¿se entiende? Todo lo que está automatizado, lo que yo puedo hacer automáticamente, me libera la cabeza para poder entender el texto. Si yo tengo que estar viendo cada palabra, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Bueno, se me va a complicar. Lo mismo pasa cuando escribo. Si yo tengo muchos errores de ortografía y soy consciente, y en cada una de las palabras tengo que estar pensando esto cómo se escribe, esto cómo se escribe, esto cómo se escribe, estoy destinando mucho recurso cognitivo a habilidades que ya tendrían que estar automatizadas, ¿sí? Que yo no tendría que hacer, perdón, tendría que poder hacerlo de manera automática para poder concentrarme más en todo lo que es el armado del texto, que es mucho más complejo. Lo mismo con las tildes, ¿no? Bueno, y dentro de las oraciones y de las estructuras, de la estructura local, también utilizamos muchos recursos de cohesión, ¿sí? Lo mismo que los conectores, los recursos, o sea, los recursos cognitivos, también establecen un orden léxico, un orden lógico entre las palabras, ¿sí? Y sirven mucho para que el texto sea más legible, para que uno pueda leer más, para el que lee pueda leer más corrido, pueda tener menos baches, pueda tener menos, como que sea un texto más legible. Entonces, hay diferentes tipos de recursos cohesivos, pero, por ejemplo, cuando yo no quiero repetir todo el tiempo, ¿sí? Puedo usar la sinonimia, o sea, uso un sinónimo para no poner 2 veces Juan. Fíjense, Juan es inquieto, al niño le gusta mucho jugar, ¿sí? Para no repetir. Son ejemplos pavos que no tienen nada que ver con la escritura académica, pero para que los entendamos todos rápido. Hiperonimia, en el restaurante sirven ñoquis, ravioles y sorrentinos. Estas pastas son las preferidas de los clientes, es para no repetir de nuevo los ñoquis, los ravioles, los sorrentinos, ¿se entiende? La referencia, Juan es muy amarrete, él nunca presta nada, para no poner de nuevo Juan. La elipsis, Juan es muy amarrete, nunca presta nada. Directamente lo borré de acá a Juan, para no repetir Juan muchas veces, ¿sí? Para que quede un texto más fluido. Estamos como cortos de tiempo, pero fíjense acá, les puse este texto que dice así. Cuentan que San Leonardo quería fundar un monasterio, y San Leonardo pidió un pedazo de tierra al rey. El rey le ofreció a San Leonardo todo un reino, pero San Leonardo rechazó el reino y dijo que solo quería la tierra que pudiera recorrer el asno de San Leonardo en una noche.
Por esta razón se le tenía a San Leonardo como el patrón de los asnos y se invocaba a San Leonardo para que velase por la salud de los asnos. Después tengo otro texto que es mucho más fluido, en el cual fíjense todas las operaciones que hice. Dice acá, cuenta que San Leonardo quería fundar un monasterio y pidió un pedazo de tierra al rey, el soberano le ofreció todo un reino, pero el santo lo rechazó y dijo que solo quería la tierra que pudiera recorrer su asno en una noche. Bueno, y sigue. Me estoy apurando porque veo que ya me quedo corta. Pero fíjense lo que fui haciendo. Acá, dice, cuentan que San Leonardo quería fundar un monasterio y, puse un conector, lo borré a San Leonardo, que acá estaba puesto, pidió un pedazo de tierra al rey. El soberano, ¿ahí qué hice? Busqué un sinónimo de rey, para no repetir el rey. Le ofreció todo un reino, le hace referencia a San Leonardo, y todas estas veces en el texto anterior, que era insoportable de leer, decía San Leonardo, ¿se dan cuenta? Le ofreció todo un reino, ¿sí? Un sinónimo de pedazo de tierra, pero el santo, de nuevo, era San Leonardo, y usé un sinónimo, lo rechazó. ¿A quién rechazó? Al pedazo de tierra, bueno. Y así es como dentro de las oraciones, dentro del párrafo, las palabras se van modificando, y voy usando diferentes recursos cohesivos. ¿Para qué? Para que el texto sea coherente, ¿sí? Los recursos cohesivos son como la expresión material de la coherencia de un texto. ¿Se acuerdan de eso del secundario? Coherencia, cohesión y todo eso que era tan importante. Bueno, realmente lo es. ¿Sí? Si yo hago un texto más cohesivo, con más recursos cohesivos, realmente es un texto mucho más coherente que este, de cuenta que San Leonardo quería fundar un monasterio y San Leonardo pidió un pedazo de tierra. ¿Se ve? Sí, yo me siento identificado con el primer texto, totalmente. Con este. Sí, yo Con también, yo este, creo que sí. soy el primero, estoy como Cristian, yo escribo y cuando lo leo a los 2 días digo, no puedo creer lo que puse, increíble. Exacto, sí. Bueno, recursos cohesivos, ¿sí? En vez de poner de nuevo San Leonardo, buscan un sinónimo, pueden buscar un sinónimo, o lo pueden borrar, ¿sí? A San Leonardo lo pueden borrar en este que está cerquita, la referencia la pueden borrar. Bueno, acá hay mucho sinónimo y hay mucho... acá también hay hiperonimia, porque en vez de asnos, después acá al final dice estos animales, ¿sí? Hay un montón de recursos que los pueden ayudar. El tema es conocerlos, ¿sí? Y ser consciente de todo esto. Cuando uno se vuelve un poco consciente, digamos, les prometo que mejora mucho, ¿sí? O sea, no les digo que de un día para el otro uno produce unos textos increíbles, pero cuando uno es más o menos consciente de los problemas, les presta más atención. Simplemente es eso, ¿sí? Bueno, entonces ya armamos, ya planificamos, armamos nuestros párrafos y los rellenamos. Escribimos, ¿sí? Fuimos al texto y escribimos las oraciones, usamos recursos cohesivos y nos quedó un texto hermosamente planificado y súper coherente. O bueno, más o menos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos al texto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es revisar, vamos a corregir. ¿Se acuerdan que igual yo había dicho al principio que esto se da como por ciclos, ¿sí? O sea, uno escribe un cachito, lo revisa, avanza con otro cachito, lo revisa, bueno, pero acá suponemos que ya hicimos todo ese proceso, entonces tenemos que revisar nuestro texto. Algunas preguntas que nos podemos... Sí. Siempre se escribe en tercera persona, ¿no? ¿Texto académico? El texto académico, sí. Siempre. Totalmente. Ahora hay ejemplos de eso, sí. En tercera persona, ¿por qué? Bueno, porque si es un texto explicativo, también si es un texto argumentativo, en los textos, digamos, la persona que escribe como que tiene que estar borrado, ¿no? El texto, la información que se da tiene que ser una información súper objetiva, ¿sí? Entonces no podemos usar la primera persona. ¿Sí? A menos que hagamos una referencia de una experiencia propia. Sí, sí, claro.
también hay que contextualizar, ¿no? Esa experiencia propia. No sé en qué tipo de texto estás pensando. No, Por ejemplo, en lo que comentaba antes Constanza, una evaluación donde tenemos que poner una experiencia que puede ser personal para después analizarla con los textos de la currícula. bueno, sí, claro. En ese caso sí. O, por ejemplo, en el taller de tesina, las chicas hay una parte que tienen que explicar como la motivación, tienen que escribir un proyecto de investigación y tienen que indicar la motivación, ¿sí? Lo que las llevó a elegir ese tema, y entonces ahí está permitido usar la primera persona, pero solo ahí. ¿Sí? Después no puede en ningún momento de un proyecto de investigación, de un proyecto de una tesis, de una tesina, no puede estar el enunciador ahí tan presente, ¿sí? Bueno, entonces cuando voy a la vuelta al texto, cuando voy a corregir, me voy a fijar si la palabra que usé es la más precisa, si está bien esa palabra para expresar mi idea, si expresa exactamente lo que yo quise poner, si puedo usar alguna otra palabra para evitar la repetición, ¿sí? Si tengo que empezar un párrafo nuevo, porque ya terminé un subtema y ahora quizás es más prolijo, si voy a empezar con otro subtema, arrancar en otro párrafo, si estoy utilizando los tiempos verbales correctos, si cuando se lo puedo dar a otra persona para que lo lea y a ver si entiende lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Y si estoy utilizando los signos de exclamación con la función adecuada, ¿sí? Entonces, ahora imagínense que estamos corrigiendo nuestro texto académico, ¿sí? Y vamos a empezar a encontrar algunos errores. Acá dice, Barreiro y Ferroni presentó el caso de una mujer hispanohablante con alexia no siendo capaz de leer. ¿Qué les parece esa oración? Presentaron. Bien. Sí, está hablando en singular y Alexia está tipo en nombre propio sin la mayúscula. Hay una coma después de la No, I. Alexia no es, Alexia no es el nombre propio. Ah. No La pasa coma nada. después de la I. La coma no va. ¿Y algo más? Va después de Alexia. ¿Y hispanohablante no va separado? Depende, la RAE a veces dice que va junto, a veces separado, eso depende del humor de la RAE. Eso hay que consultarlo. Hay que consultarlo porque van cambiando todos los años. Y en el caso de, perdón, dale. cuando refiere a Alexia, no debería ser, no ha sido capaz de leer en tiempo pasado, porque se refiere, presentó el caso de una mujer. Sí. No sé si tiene que ser en pasado o no, pero no siendo capaz de leer, ¿no les suena raro? Presentó el caso de una mujer hispanohablante con alexia no siendo capaz de leer. Es como que a mí me da la sensación de que empieza otra oración, pero no está puesto el punto, ¿sí? O que tiene que empezar, fíjense, acá lo modifiqué, Barreiro y Ferroni, no está más la coma, presentaron el caso de una mujer hispanohablante con alexia que no era capaz de leer. ¿Sí? Además, es como, discúlpame, ya te dejo, es como incrustar una oración subordinada adentro de una oración principal. Sí, dale. No, decía que en el caso anterior, ese no siendo capaz de leer, podía leerse también como ambiguo en el sentido de que parecía que tenía que ver con Barreiro y Ferroni. Claro. Totalmente. Totalmente. Está muy bien la observación, porque justamente acá cuando yo agregás la subordinada, que no era capaz de leer, nuestro sistema que piensa, que viene de acá, de la mujer, ¿sí? Por un tema de cercanía, ¿sí? Es más claro que estamos hablando de la mujer y no de todo, y no de lo que viene antes. ¿Sí? Entonces, cosas importantes. El verbo tiene que concordar con el sujeto, ¿sí? Si tengo que poner una idea nueva, empiezo otra oración. Como en este caso, inserto una subordinada. No pongo gerundio. ¿Sí? Y bueno, y no va coma antes de I si estoy enumerando. A ver esta, de acuerdo a la capacidad de escucha.
medida en decibelios, siendo distinto el grado de pérdida. Horrible. ¿Qué habrá querido poner, no? El punto está de más, pero yo creo que sería de acuerdo a la capacidad de escucha medida en decibelios. Sí, para mí también. Bueno, ahí sí, siendo distinto el grado de pérdida. No, siendo tampoco. Tampoco siendo. No, ok. siendo no. Siempre los gerundios, eso siendo, concluyendo que, siempre desconfíen, traten de no, porque cuando uso un gerundio es como que quiero empezar con una idea nueva, pero no puse un punto, ¿sí? ¿Se entiende? O como que puse un punto y empiezo con un gerundio y estoy arrastrando la idea de la oración anterior, ¿sí? Entonces, siempre desconfíen. Bueno, entonces la cambié de esta manera. De acuerdo a la capacidad de escucha, medida en decibelios, el grado de pérdida puede ser diferente. Porque aparte, no tenía, no, perdón, me fui para el otro. La otra no tenía un verbo conjugado, un verbo principal, ¿sí? No había un verbo principal, solo está este verboide. Tiene que haber un verbo principal que esté conjugado y que digamos, que esté concordando con el sujeto, ¿sí? Entonces, los límites de la oración tienen que ser claros, las oraciones tienen que tener siempre un verbo principal conjugado. Ustedes acuérdense de sujeto predicado, el sujeto puede ser tácito, pero tiene que haber un sujeto, y el verbo tiene que concordar con ese sujeto, aunque el sujeto esté tácito, sea tácito, ¿sí? Otro, se reporta entonces que la madre de la niña señala que posee dificultades de socialización. ¿Le ven algún problema? Sí, la coma. La coma. Tiene que ser, se reporta entonces coma. Coma. Es muy larga la oración. Bueno, puede ser. ¿Quién posee dificultades de socialización? La niña, por ejemplo. ¿Se reporta o quién reporta? ¿No les resulta muy ambigua? Sí, quizás tendría que Sí, decir por bastante. reporte de la madre, ¿no? O, digamos, quizás organizado diferente. El entonces está medio en el medio y no viene a cuento para qué. Igual es más Bien. fácil cuando uno lee algo de otro que si uno lo escribe, ¿no? Eso está claro. Totalmente. Pero, ¿saben qué pueden hacer? Si no, pueden leerse en voz alta ustedes. Según la madre, la niña posee dificultades de socialización. Punto. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo bien, ¿sí? Pero tiene que ser claro. A mí la otra oración me resultaba porque no sé cuál es el sujeto del verbo, ¿sí? Como está escrito. Sí, cerralo. Bueno, para el caso de la enseñanza de la memoria de trabajo, pensamos que es bastante eficaz el uso de mecanismos de almacenamiento. No sé si ustedes son muy del ámbito de la psicología, pero por eso quizás no les suena algo mal en esta oración. Sí, la enseñanza de la memoria de trabajo. Claro, bueno, la memoria de trabajo no se puede enseñar, ¿sí? Entonces, eso es cuando yo les decía si estoy usando la palabra justa, ¿sí? Si realmente la palabra que estoy utilizando, semánticamente hablando, es la palabra adecuada, ¿sí? Entonces, había muchos problemas, entonces la solucioné de esta manera. Para el caso del desarrollo de la memoria de trabajo, se señala que los mecanismos de almacenamiento resultan centrales, ¿sí? Entonces, usar las palabras justas, semánticamente hablando, no utilizar la primera persona, ¿sí? Porque decía pensamos, ¿sí?
nada, esto. Y en cambio poner la pasiva con C para tratar de hacer una expresión, lograr una expresión más objetiva, ¿sí? No pensamos, sino que se señala que, siempre en los textos académicos se sugiere que, se ha señalado que, si todo es como muy atenuado y aparte, casi nunca en primera persona, ¿sí? Bueno, otra vez, Barreiro y Ferroni presentaron el caso de una mujer hispanohablante con alexia que no era capaz de leer. Los autores señalan que el cuadro de la mujer es de alexia adquirida. Siempre intenten que los verbos, si arrancamos un párrafo hablando en pasado, en pretérito, ¿sí? Sigamos en el mismo párrafo hablando en pretérito, ¿sí? Si empezamos hablando en presente, bueno, si uno está planteando un proyecto de investigación, puede hablar en futuro, pero entonces, al momento de explicar, por ejemplo, cómo se van a utilizar los procedimientos, los materiales, todo eso tiene que estar en futuro. No puedo poner una oración en pasado, una en futuro y una en presente. O sea, tiene que haber una especie de concordancia en los tiempos verbales. Si yo estoy en un fragmento, en una parte de una tesis, de una tesina, hablando todo en pasado, bueno, hablo todo en pasado, ¿sí? Si estoy en una parte hablando todo en futuro, bueno, hablo todo en futuro. ¿Se entiende? Eso tiene que ser como muy prolijo. Bien, bueno, después cosas más pavas, como por ejemplo, acordarse de armar una buena portada, pensar un título que describa el tema que yo realmente voy a tratar, poner el nombre del autor, poner los profes, según el tema. A veces también nos pueden llegar a pedir un resumen, ¿sí? Y palabras clave, ¿sí? Si ustedes se mueven más en el campo de la psicología, todo esto está muy reglado y muy normado según, normado no existe, bueno, muy reglado según las normas APA, ¿sí? Entonces dicen en qué fuente tienen que escribir, en qué tamaño tienen que escribir, cómo tienen que ser los márgenes, cómo se hacen las referencias, cómo se cita adentro del texto y afuera del texto, todo, para todo hay una regla. A veces resulta muy insoportable y a veces realmente ayuda, ordena, si tenés que escribir de esta manera, realmente, bueno, entonces yo seguí las normas APA, ¿sí? No tengo que estar pensando cuál es la mejor o cuál es la peor manera. ¿Se entiende? Bueno, una vez que evaluamos, corregimos y tratamos de solucionar todos los problemas de concordancia, todos los problemas de cohesión y todo eso, lo que podemos hacer es armarnos una autoevaluación, ¿sí? Y también podemos leerlo en voz alta, y también es de mucha ayuda dárselo a otro para que lo lea, a ver si entiende lo que realmente estoy tratando de explicar. A veces yo les digo a las chicas del taller de tesina, por ejemplo, yo no soy psicopedagoga, las chicas son psicopedagogas, y entonces a veces tienen que explicar temas, y yo les digo, yo que no sé del tema, no estoy entendiendo. Entonces, si yo estoy haciendo un texto, es como que tengo que pensar que le voy a estar explicando a alguien que no conoce sobre un tema, sobre ese tema. Entonces, todos los términos, los conceptos tienen que estar explicados, no pueden aparecer conceptos muy técnicos que nunca hayan sido explicados antes, porque entonces el lector no sabe de qué uno está hablando, ¿sí? Marina, sí. Perdón, pero siempre hay que explicar todo, no es que el texto lo va a leer alguien del ámbito. Bueno, todo depende del texto, y todo depende del ámbito, y todo depende de la tarea. ¿Cómo? O sea, yo te hablo, por ejemplo, tesina, claramente lo va a leer alguien que esté empapado en el tema, siempre, ¿o no? No sé, no tengo idea todavía. Mirá, no. Te adelanto. Sí, seguro sí. No, está bien, está bien la pregunta. Sí, seguro te va a leer alguien que esté quizás en el área, quizás no es específico de tu tema. Igualmente, mira, yo cuando mando a las revistas para que evalúen, yo sé que lo van a leer gente recontra en el tema, recontra en el tema. Igualmente yo tengo que explicar
todos los conceptos y tengo que definir todos los conceptos. Si yo voy a hablar de comprensión lectora, tengo que definir la comprensión lectora, todo lo que veíamos recién, todo eso tiene que estar definido. Y obviamente lo va a leer alguien que ya sabe lo que es, pero no por eso tiene que pasar. A nosotros nos pasa mucho en metodología, esto que en metodología haces un trabajo y tal vez la docente, nada, no por mala, pero es antropóloga y es, Claro. es muy difícil porque uno incluso habla con vocabulario que va adquiriendo a lo largo de la carrera y te encontrás con alguien que no entiende lo que es, no sé, el término asimilar o andamiaje o otras palabras que usaste antes vos, que es muy complicado y justo va a esto, o sea, nada, me parece súper interesante que eso de de proponerme explicar todo y que alguien ajeno pueda entenderlo también, o sea, me parece súper claro esto, como que lo tomo. Porque aparte vos pensás que si vos pensás tu texto antes y lo planificás, tampoco es que viste, de cada concepto tenés que hablar 2 carillas. Con solamente, yo te digo, es una oración por ahí, 2 oraciones, pero definiste el concepto. Entonces el que lee sabe a lo que te estás refiriendo, ¿sí? De hecho, muchas veces se define un concepto y se vuelve a explicar, y de hecho se dice de quién lo estás tomando, porque a veces autores distintos pueden entender cosas distintas del mismo concepto, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar, como les decía antes, es un texto que está destinado a transmitir información, ¿sí? Entonces, a vos no te tiene que importar si te va a leer un experto en tu tema o alguien que no sepa nada. Seguramente no te va a leer, no sé, tu vecina de al lado, ¿sí? Obviamente te va a leer un académico porque es un texto académico, pero igualmente tiene que estar explicado, aunque sea 1 o 2 oraciones. Y si uno lo planifica, de hecho eso queda prolijo. Si uno lo puede planificar bien, el texto queda súper ordenado y queda súper prolijo. Bueno, entonces, fíjense cómo podemos hacernos una autoevaluación muy cortita, ¿sí? Hice la carátula, puse el título, el título del trabajo, el nombre de las profesoras, bueno. Respeté el formato que me propusieron los profes, ¿sí? En el caso de las normas APA, tenemos la letra Times New Roman, el tamaño 12, el interlineado doble, está alineado a la izquierda, con sangría, ¿sí? En cada párrafo, cuando comienza cada párrafo, pongo una sangría. Realicé oraciones breves y precisas, ¿sí? De no más de 30 palabras. ¿Usé la forma activa o la pasiva con C? ¿Utilicé los recursos cohesivos adecuados? ¿Sí? ¿Respeté la ortografía? ¿El título describe el tema de mi texto? ¿Realicé un desarrollo lógico de todos los conceptos o términos del problema? ¿Utilicé fuentes bibliográficas actualizadas y realicé citas? Recuerden que cuando ustedes están buscando bibliografía sobre el tema que van a tener que desarrollar, la bibliografía tiene que ser, salvo que sean estos textos muy clásicos, lo que nos piden, por ejemplo, nosotros para publicar en las revistas es que las referencias no sean mayores a 5 años, ¿sí? Les digo para que lo tengan en cuenta. Es una buena forma de estar como al día con la investigación, ¿sí? Cité a todos los autores que utilicé, los puse como referencia según las normas APA. Recuerden que todos los autores que aparecen en el cuerpo del texto tienen que aparecer al final del texto, con otro formato, pero tienen que aparecer y también tiene que aparecer el nombre de la publicación, ya sea un libro, una revista, y todo eso también está arreglado, ¿sí? O sea, si yo cito un libro, va a tener un formato, si cito una publicación en una revista científica, tiene otro formato, si cito el capítulo del libro, tiene otro formato, es un plomo, pero bueno, está todo como muy detallado para que todo el mundo lo pueda hacer bien, digamos. Bueno, gracias por escuchar y ahora ya pueden empezar a escribir. Marina, me pareció excelente lo que compartiste. Bueno, gracias. Y la conclusión final escribo súper mal. Necesito ya un curso de 6 meses o a 1 año para escritura académica, lo digo en serio. ¿Vos cuál nos podés recomendar? Bueno, si hay? ¿saben una cosa? Les digo. Es una tarea, es muy compleja,
y gracias por todos los halagos. Es muy compleja, no es algo que se aprende en un día, y es practicar a veces con alguien que la tenga un poco clara que yo, ¿sí? A veces sirve que te lea un compañero, una persona, cualquiera, no importa, porque ahí te van a decir, mira, entendí, esto no lo entendí, acá no se entiende, esto está mal escrito, te pueden tirar tips interesantes. Pero si uno se pone a escribir al lado de una persona que sabe un poco más, que puede conceptualizar un poco más, avanzás muy, muy rápido. Y todo es cuestión de práctica, chicos, después. Es cuestión de practicar. Perdón, Sí, la macana es tener a esa persona, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, bueno, fíjate, yo hice pequeños trabajos de investigación, 1 o 2, no mucho, y lo pasé a una profesora de lengua, ¿no? Amiga mía. Está excelente, Cristian, no sé. Y después me leyeron otro y me dijeron, no, esto está mal, acá haces un círculo no lógico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se juega, bueno, qué hacer, digamos, ¿no? Para ampliar esto. A mí me encantaría ampliar, porque sé que escribo tremendamente mal y lo reconozco, ¿no? No, mirá, creo que primero como ir detectando cosas importantes ayuda, ¿sí? O sea, eso de darse cuenta del problema como el primer paso, ¿sí? O sea, ir y darse cuenta de que uno, bueno, no sé si escribe el todo bien, después ir fijándose a qué le tiene que prestar atención. Por otro lado, está bueno que si vos escribís, lo mandes a las revistas, porque te digo una cosa que le digo también a las chicas del taller. Yo escribo hace 10 años y yo sigo mandando a las revistas y las revistas me lo devuelven con un choclo así de cosas para solucionar, para modificar, para corregir. O sea, que es algo que nunca termina, ¿sí? O sea, siempre se puede seguir mejorando el texto. Por eso, esto de la cuerda esa de la alfabetización que nunca se termina, y que aunque vos seas un escritor experto y escribas todo el tiempo, siempre va a haber cosas para corregir, siempre, siempre. Así que también con eso hay que relajar un poco, ¿sí? Entiendo, Marina. Vos no das clases, ¿no? Así, semestral o anuales. No, de esto específicamente bueno, no. Yo me anoto, tenés Vamos mi a correo. tratar de generar otros encuentros, y es que les resulta interesante, hay mucho por trabajar en lo que Sí, es la Karina, sería cultura. genial. Sí, a mí me parece que es muy, muy clave. Marina, y acá había una pregunta que había puesto Bárbara al comienzo de la charla, y era con respecto al lenguaje inclusivo. Si es permitido, es todo un tema ese también, pero bueno, si es permitido en los textos académicos. Y ahora, la verdad es que no sé, yo en las publicaciones científicas no, ¿sí? Después, en los textos académicos, cada universidad ya tiene como una norma interna. En PUAN, nosotros en Filosofía y Letras sí lo permitimos, pero eso es como una regla de la universidad, de la facultad, que lo permite. De hecho, dentro de la UBA debe haber facultades que sí, facultades que no. Así que siempre, si ustedes tienen ganas de usarlo, aunque uno políticamente puede estar súper de acuerdo, consulten. No vaya a hacer cosa que se armen todo un trabajo en lenguaje inclusivo y se lo bochen por eso. Sí, ya que estamos diciendo, en eso no está permitido usar para los textos académicos el lenguaje inclusivo, y solo digamos, si lo presentan en lenguaje inclusivo, tienen que además presentarlo en el lenguaje español, como se llama, ¿no? Como el lenguaje aceptado por la RAE. Entonces, es esa la normativa para todas las carreras de la universidad, ¿no? Pero tal cual dice Marina, no tiene que ver con una ideología, sino que tiene que ver con una normativa de que nos organice un poco. Soy adicta al gerundio, sí, ya sé, todos lo somos. Por eso lo pongo, yo digo, pero ¿de dónde sale esto del gerundio? Porque todo el tiempo, cuando ponen gerundios, pongan un punto, y empiecen otra oración. Cada vez que tengas ganas de poner un gerundio, poné un punto y empezó otra oración. Vas a ver que te soluciona el 30% del texto. Es que como yo le digo a Marina siempre, nos encanta escribir poéticamente, y en verdad el gerundio es un recurso muy interesante. Totalmente. Pero para el académico no va. No. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Marina. No, de nada, gracias a ustedes. Como siempre, escucharte. Espero que les haya servido. Es un taller de norma zapa, podría ser, ¿no?
Bien, Muy bien. bueno. Todas las propuestas que ustedes tengan, me escriben y vamos a ver qué podemos generar a partir de hoy. Me parece que sí, que hay mucho por trabajar y no sabemos nada cómo escribir, no sabemos citar bien, o sea que todo lo que podamos practicar nos va a venir súper bien a todos. Norma Zapa ya parece, ¿no? Bueno. Sí, Norma Zapa, la segunda clase. Bueno. Igual las normas Zapa las buscan en internet también. No Sí, se están en Karina, muchas gracias por la propuesta. Creo que fuimos un montón, me pareció un montón, porque claramente es necesario y es algo que, bueno, es esto, la práctica ayuda, porque en todas las materias de la carrera uno redacta, pero está bueno a veces frenar y escuchar y aprender bien. Sí, no es una carrera, es para todas las carreras, porque en verdad en todas las carreras tenemos que escribir textos. Por eso, no. A todos nos sirve. Excelente la propuesta, de verdad. Bueno, me alegro que les haya gustado, chicos.